Bueno, en 1974 ya se hacían o se empezaban a hacer campañas que de alguna manera a través en ese momento de lo que hoy se conoce como un solo ente como la policía, en ese entonces era la Guardia Civil, se hacía campañas precisamente para que los chicos detecten a estos predadores sexuales. Se hacía en 1974. Luego se extendió en tiempo y en el Ministerio de Educación lanzó una campaña en 1999 que hasta ahora muchos la recordamos con la canción muy pegajosa, las imágenes en un lenguaje bastante sencillo. Si lo podemos ver, Martín, ¿sí? El Yo sé cuidar mi cuerpo. Esto fue en 1999. Eso que ustedes están viendo se relanza en el 2016. Incluso se habilitó la línea 100 para hacer las denuncias y se creó un portal de Yo sé cuidar mi cuerpo para señalar los casos de abusos y dar consejería a través del Ministerio de Educación. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Si algún desconocido me empieza a llamar, yo no le hago caso y me voy corriendo a casa. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Y si alguien a la fuerza me quiere tocar, voy y se lo cuento a quien yo más quiero, para que me defienda del que me pueda dañar. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Uno ve estas campañas que se dejan de hacer en mucho tiempo y la pregunta cae de madura, ¿no? ¿Por qué no se continúa con este tipo de campañas? ¿Por qué no se invierte en este tipo de mensajes a través de la radio, de la televisión y estamos reorientando estos gastos en otras cosas? Vamos a hablar de las campañas, vamos a hablar de cómo hablarle a los chicos. Estamos esta tarde con la psicóloga educativa y clínica, Consuelo Napaico. ¿Cómo está? Buenas tardes, Albina. Muy buenas tardes. Bueno, hacía toda esta introducción por las campañas que se vieron hace ya bastante tiempo, en 99, luego en el 2016. ¿Qué tan efectivas son? Es importante que se continúen con este tipo de campañas porque de todas maneras a los niños les llega este mensaje, ¿no? Sobre todo de esta manera tan lúdica que es como aprenden los chicos a través de música, canciones, imágenes de acuerdo a la edad que tienen, ¿no? Entonces sí es importante que continuamente se puedan ir dando este tipo de canciones, de campañas de esta manera. Ahora, la pregunta que muchos se pueden hacer es cuando pasan estos casos, ¿cómo tener un primer acercamiento con el niño para hablarle sobre cómo debe protegerse de cualquier situación de riesgo de estos predadores sexuales? Primero que nada es muy importante que los chicos sepan desde ya sobre sexualidad, ¿no? Y que los papás tengan esta tranquilidad para poder acercarse a sus hijos y hablarles sobre lo importante de cuidar el cuerpo. ¿A qué edad? Desde que son pequeños, desde que son niños de 2 años, ya se les puede ir diciendo, por ejemplo, cuando va al baño, solamente mamá te puede limpiar, ¿no? O solamente te bañas con mamá, papá, ¿no? De acuerdo a las edades que van presentando. Igual cuando van al colegio, ¿no? También. O sea, el primer camino es el reconocimiento del cuerpo, la valoración de su cuerpo. Sí, de su cuerpo. Es muy importante que los padres sobre todo enfaticen en el diálogo con sus hijos, en fortalecer la confianza, que es tan importante. Entonces debe de haber un buen vínculo entre padres e hijos, un vínculo que esté basado en la confianza, como para que los niños tengan la tranquilidad de hacer preguntas que les genera curiosidad, ¿no? O sea, en primer término, identificar las partes de su cuerpo. ¿Y cuál sería el segundo camino? ¿En función de la edad? En función de la edad, ir hablándoles de cómo es que tienen que cuidarse, ¿no? De quiénes, y que también se tiene que hablar cuando sucede algo, por ejemplo. Pero para que eso suceda, por eso enfatizaba mucho en el tema de la comunicación y la confianza, porque muchas veces sucede que los chicos por temor, por vergüenza o hasta por sentimientos de culpabilidad, porque este tipo de situaciones les genera eso, evitan hablar con los papás. ¿Qué le tiene que decir al papá para que esto no ocurra?
Inicialmente trabajar mucho la confianza y el diálogo desde que son niños. Los papás tienen que tener más apertura para poder hablarles a sus hijos de temas diversos que a ellos mismos les suceden, para que los chicos tengan la confianza de que también le pueden contar a los papás. Luego es importante que los... O sea, el padre o la madre tiene que de alguna manera dirigirse al niño tratando de que él sepa que no le va a pasar nada si es que él se lo cuenta. Claro. O sea, que no hayan secretos, o que hay secretos buenos que son los que le hacen sentir mal, o los secretos que no son buenos, los malos. Claro, tratar de que dentro de todo, entre padres e hijos, no hayan secretos, ¿no? O sea, que ellos tengan la confianza de que todos se los pueden contar a ellos, tal cual fueran unos amigos, incluso mucho más, porque son sus padres y les van a aconsejar siempre lo mejor para ellos. ¿Qué pasa con las amenazas? ¿Cómo se le dice al niño? Porque es lo que suelen hacer estos enfermos. Lo primero que hacen es amenazar a la víctima. Muchas veces los amenazan justamente porque ellos ya están detectando qué chicos de repente son más sumisos, qué chicos son más calladitos. ¿Qué se le dice al niño para que no se deje llevar por una amenaza? ¿Cómo se le tiene que hablar al niño? Yo me centraría mucho en prevenir toda esta situación, claro, y trabajar todo en el marco de la prevención. Y trabajar mucho el tema de la autoestima y de lo importante que es la comunicación. ¿Por qué autoestima? Porque si un niño es seguro, si un niño se valora tal cual es, va a ser un niño que sepa defenderse, va a ser un niño que va a decir, no me toques, le voy a decir a mi mamá, o se va a ir corriendo, o va a ver la manera de cómo también defenderse, y estas personas se van a dar cuenta. Pero algo hay que decirle al niño. Le tiene que decir las frases tal cual. Mira, si es que alguien te dice que van a atentar contra mí, contra el papá, tienes que actuar de tal o cual forma. ¿Cuál es el mensaje que tiene que llegar al niño para que cale en él? El mensaje es que tiene que confiar en mamá y papá. Digan lo que te diga esta persona, este agresor que te quiere hacer daño, tú sabes que es mentira y que mamá y papá siempre vamos a hacer lo mejor para ti porque te amamos. Pero para que haya coherencia entre lo que los padres le dicen y el chico lo crea, porque él tiene que creer lo que mamá y papá le están diciendo, pero para que suceda eso es que tiene que haber ya esta confianza preestablecida. ¿Cuáles son los errores más comunes que ponen o exponen al niño? Los errores del hogar. Los errores más comunes justamente es la contradicción entre lo que de repente los papás le pueden decir al niño y lo que puedan hacer. Por ejemplo, si la mamá le dice, hijito, te quiero mucho, pero voy a ver mi novela porque es el último capítulo, y de repente el niño le dice, pero mamá, me ha sucedido algo importante en el colegio, te quiero contar. Ya, pero cuando termine la novela. Entonces, ¿qué está entendiendo ahí el niño? El mensaje es que no le está atendiendo, es que realmente no le presta atención y no quiere escucharlo, ¿no? Y ahora, el mensaje aún más de trasfondo es que no lo quiere como la mamá dice, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque muchas veces suceden este tipo de mensajes contradictorios. ¿Le parece contradictorio cuando a los niños se les dice no te vayas con extraños, no hables con extraños? Cuando muchos de los casos ocurren de abusos contra menores, ocurren con personas del entorno, cuando los primeros investigados son personas del núcleo familiar, o con personas que de pronto, como la niña, la sospecha es de que este sujeto aparentemente merodeaba este centro donde la niña recibía el taller de verano, y así habría con la frecuencia se habría ganado la confianza de la niña. ¿Es un error decirle? ¿Cómo se le tiene que decir al niño? Bueno, definitivamente sí hay que decirles que es mejor evitar hablar con personas que no conocen tanto, ¿no? Porque pueden haber personas que son buenas, así como también pueden haber personas que son malas, ¿no? Entonces el mundo está rodeado de diferentes tipos de personalidades. Entonces decirles sí que es mejor evitar hablar con extraños, pero también recalcarles de lo importante que es cuidar su cuerpo, valorarlo, que nadie les tiene por qué tocar, ni engañar con otras cosas. ¿Por qué? Porque como también a veces sucede que entre las mismas familias, que pueda ser el tío, el abuelo, alguna persona. Claro, por eso te decía, por un lado decirles que es mejor evitar hablar con extraños,
¿sí? Pero también enfatizar de que todo lo que suceda es importante que se les cuente a mamá y papá y que nadie, así sea el tío, el abuelo, la tía, nadie tiene por qué tocarle su cuerpo, ¿no? Entonces ellos tienen que estar alertas también a conductas que los chicos pueden ir mostrando. ¿Y qué tanta información sobre esto se le tiene que dar al niño? Porque, claro, muchos padres o madres pueden pensar que la idea tampoco no es asustar a la criatura. Claro. ¿Cuál es la información, qué tanta cantidad es la que tiene que recibir el niño para que también la entienda y la procese? Claro, los niños entienden, a medida que van creciendo se les puede ir dando más información, mientras más pequeños son entienden de formas más lúdicas. Se puede jugar con ellos, por ejemplo, con títeres y explicarles una situación de agresión cuando de repente alguien intenta agredir a un niño y cómo defenderse en esa situación. Se pueden usar cuentos, se pueden usar juegos, entonces, y es muy importante, obviamente, la manera en cómo los papás le hablen al chico, ¿no? Porque si de repente le hablan de una manera que no genera esa confianza, nuevamente el niño se retrae y ya no quiere hablar con los papás. Entonces, ¿y vale el juego de no hagas tal cosa porque te va a pasar esto? O sea, ¿señalar la consecuencia también o es demasiado fuerte para un niño? Dependiendo de la edad, sí, y también dependiendo de qué tipo de consecuencias va a tener dada esta situación. Siempre hay que buscar una coherencia, ¿no? O sea, si el niño se ha equivocado en algo, de repente tendría que asumir, sí, y tiene que saberlo, pero tiene que haber mucha relación con lo que ha hecho. Ahora, sí sería importante, por ejemplo, que los papás puedan estar alertas ante aquellas conductas que puedan estar presentando los chicos, ¿no? De repente ven que algo que motivaba mucho a los niños ya no les llama tanto la atención. De repente el niño le gustaba mucho jugar fútbol y ya no quiere salir tanto a jugar fútbol. Signos de alerta. O la niña de repente le gustaba mucho salir a jugar de repente con las amiguitas, con las muñecas o visitar a alguna amiga y ya no quiere ir. Entonces algo está pasando. Si los niños de repente se tornan muy lloroncitos y de repente al rato están gritando, ¿no? O sea, tienen emociones encontradas entre cólera y tristeza, es porque también les está ocurriendo algo. Bueno, hay que estar atentos. Gracias más bien por habernos dado todas estas sugerencias y todos estos tips. Consuelo Napaico ha estado con nosotros, ella es psicóloga clínica educativa. Muy buenas tardes. Gracias. Y es bueno repasar las cifras. El Ministerio de la Mujer nos ha enviado una nota en el que señalan de que cerca de 30.000 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes es lo que ellos han registrado en cuanto a violencia económica, patrimonial, psicológica en el 2017. A diciembre, de enero a diciembre de ese año, se han registrado 3.117 casos de violación sexual. Las zonas, las regiones que presentan la mayor cantidad de casos son, en primer lugar, Lima, con 792 casos, Junín, 284 casos y La Libertad, con 188. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.